Buenas tardes, gracias por la invitación. Esto hago extensivo de parte de la empresa Hosfel. Como siempre nosotros tratando de impartir los conocimientos que es parte del día a día de nosotros en la fabricación y proyectos en sistemas de iluminación, ¿no? En esta oportunidad nosotros vamos a hablar todo lo que se refiere a LEDs. Básicamente los conceptos básicos, los avances, lo que se está dando, digamos, en estas épocas, ¿no? LEDs, la iluminación el presente y el futuro. Realmente el tema de la iluminación de LEDs ya no es, digamos, nuevo, ya es el presente. Hoy en día se están haciendo cada día más obras de iluminación con LEDs. Como ejemplos, podemos tener ahí en la presentación una estación de servicio, o sea, un grifo, o la mayoría de los grifos ya se están iluminando con LEDs. Las fachadas de los edificios, los nuevos edificios corporativos, ya se están iluminando con LEDs, siendo de esta manera ya no fachadas frías, sino ya fachadas dinámicas que pueden cambiar de colores, que podemos pasar imágenes, que podemos pasar textos en las fachadas, y todo eso gracias a los LEDs. También en el embellecimiento de las ciudades, los parques, las plazas, ya hoy en día no se está ya, digamos, priorizando la iluminación amarilla, que es monocromática. Hoy en día ya se está trabajando más que nada, y se desconectó esto. Bueno, entonces, en espacios exteriores ya se está utilizando con gran intensidad las fuentes de iluminación con LEDs. En espacios interiores también ya se están utilizando. Hasta hace 3 años la iluminación de LEDs solamente era para acentuar, o sea, para iluminar cenefas, para iluminar, digamos, cuadros, pero hoy en día ya se está logrando la iluminación general digamos, de los ambientes, ¿no? Por decir, este ambiente ya realmente hoy ya se puede iluminar con LEDs totalmente, logrando mejores resultados desde el punto de vista de energía, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poco de historia de los LEDs, ¿no? Los LEDs son dispositivos, son diodos que no son nuevos. Los diodos fueron, digamos, descubiertos por un técnico ruso en los años 27, ¿no? De ahí se ha ido desarrollando, haciendo experimentos que inicialmente se han utilizado como señalizadores digamos, de aparatos electrónicos, ¿no? Radios, televisores, no solamente para darnos una idea que estas estaban encendidas o apagadas. Progresivamente se siguieron aplicando, luego ya se aplicaron en relojes, en contadores, etc., ¿no? Luego, digamos, con la investigación de un gran fabricante que se llama Nichia, incrementa la capacidad de iluminación de LED y crean el LED azul, ¿no? Que ya tenía gran cantidad de iluminación, pero realmente para temas de iluminación el LED azul no nos servía. Entonces necesitábamos un LED blanco. Entonces se ha tenido que seguir investigando para llegar digamos, a un LED blanco. Entonces, una vez que ya se llegó a los LEDs blancos, el panorama digamos, de la aplicación de los LEDs se pudo, digamos, ampliar a diferentes áreas, ¿no? Como por decir, digamos, el tema de la iluminación, el tema de la visualización y el tema de la percepción. La iluminación, que propiamente la vamos a hablar ahora,
O el otro, el tema de la percepción para controles, digamos, de automatización, y el otro de visualización, o sea, propagandas, los televisores pixeleados, ¿no? que podemos ver hoy en día en las pistas, en las calles, que nos sirven de anuncios, digamos, comerciales, ¿no? Entonces, podríamos decir que los LEDs se han aplicado digamos, en tres campos principalmente, ¿no? El tema de la iluminación, en el tema, digamos, del control automático, o sea, en aquellos que están en el espectro que nosotros no vemos, en el espectro infrarrojo o en el espectro ultravioleta, ¿no? Y en el tema, digamos, de la visualización de las pantallas de televisor. Pero todavía esto se sigue investigando y hoy sale, digamos, un nuevo sistema de LED que se llama OLED, ¿no? Que el LED normalmente, la placa de unión entre el ánodo y el cátodo es, digamos, metálico. Esto hoy en día ya se ha investigado y está pasando a ser un tema de, digamos, una placa orgánica, y entonces crea un nuevo sistema digamos, de LED que se llama OLED, el LED orgánico, que realmente, si ya el LED de por sí ha revolucionado el tema de la iluminación, se vienen, digamos, años de bastante investigación y de bastante renovación en el tema de iluminación, en la utilización de los OLEDs. Ya más adelante vamos a hablar de este tema y van a ver que esto es prometedor. En los últimos 10 años, el tema de la iluminación ha crecido vertiginosamente. Nosotros utilizábamos por muchos años lámparas de descarga, ya sea de fluorescencia o ya sea de sodio, lo cual la maduración de esta fuente de iluminación ha tardado bastante tiempo, 30, 40 años, pero en cambio los LEDs, desde que se han utilizado comercialmente, han madurado muy rápidamente. Su eficiencia de iluminación de los 30 vatios, de 30 lúmenes vatios, han ido incrementándose a 165 a 170 lúmenes por vatio. ¿Qué significa esto? Que inclusive ya están superando a la fuente que era, digamos, la más eficiente, que era en este caso la que utilizamos en las pistas, que es el sodio, ¿no? ¿No? Por decir, digamos, para hacer un ejemplo, ¿cómo es que se aplica hoy en día los LEDs? Los LEDs se aplican en todo, ¿no? Para hacer un símil, ¿cómo es que se está aplicando, por decir, digamos, en algo que utilizamos usualmente, ¿no? Por decir, un carro. En un carro se puede utilizar para los faros, para iluminar, en vez de las lámparas que nosotros normalmente conocemos. Para hacer los controles, digamos, de retroceso, digamos, el control, digamos, del nivel de gasolina, del nivel del aire, etc., también se utilizan los LEDs infrarrojos, ¿no? Y, digamos, para la marcación, digamos, de qué velocidad estamos recorriendo, los medios audiovisuales internos, también es LEDs. O sea, en la realidad los LEDs, por decir, digamos, en un carro se están utilizando ya casi en su mayoría. Entonces, los LEDs podríamos decir que ya se pueden utilizar en la casa, en los vehículos, en todo. Por decir, digamos, tenemos ya soluciones para nuestras casas, que son las lámparas LEDs, que tranquilamente yo puedo reemplazar un foco fluorescente o una lámpara fluorescente tubular lineal, los dicroicos ya con LEDs, obteniendo ahorros energéticos, obteniendo, digamos, mejores performances en iluminación, más duración en vida, etc., ¿no? Y esto ha conllevado, digamos, a una cadena, digamos, de industrialización a diferentes niveles, ¿no? Ahora se pueden hacer cintas LED que yo puedo, digamos, colocar alrededor, por decir, digamos, de una vitrina, y queda totalmente iluminado, ¿no? Puedo jugar con colores, ¿no? Cosa que antes no podía hacer, cosas que nos íbamos a trabajar con el tema, por decir, digamos, los famosos tubos de neón, ¿no? Ahora se pueden iluminar las vías con luminarias LED.
Y todo esto está generando un cambio, no solamente en nuestro estilo de vida, no solamente un cambio en el tema de, digamos, de cómo hacer los proyectos, inclusive las normativas de cómo valorar la iluminación, cómo medir, cómo evaluarlas, cómo analizar el tema de la seguridad, está variando. Y todo esto ha sucedido en estos últimos 10 años. Entonces, en esta diapositiva podemos ver que podemos utilizarlos en las vitrinas, los grandes centros comerciales. Hoy utilizan ya los LEDs digamos, para promocionar su mercadería, ¿no? Es más versátil, es más manejable, digamos, los LEDs, porque no son voluminosos, son puntitos nada más, que yo puedo direccionar la luz al objeto que quiero yo iluminar. Y puedo encontrar las tonalidades que quiero, puedo controlar electrónicamente la cantidad de luz, puedo subir, puedo bajar. Entonces, te da mucha versatilidad, cosa que por decir, digamos, se puede lograr con fluorescente, pero tiene sus desventajas, digamos, en el tema de instalación y los costos de los materiales, ¿no? Después también, hoy en día, los LEDs se utilizan ahora como tema de señalización. Por decir, digamos, en este ambiente, en esta sala, se podría utilizar como señalización, ¿no? Ustedes tienen en el fondo un aviso que dice salida, ¿no? Pero estamos en la noche y de repente no funciona el equipo de emergencia, pero en el piso podemos tener empotrados de LEDs que te indica por dónde tú puedes evacuar, ¿no? No solo eso, con las cintas LED, con las tiras de LED, ya se pueden hacer los avisos que vemos en las calles, los avisos de marketing, ¿no? Que antes lo hacíamos con fluorescencia, etc. o con neón. No solo eso, las fachadas ya no son, como decía antes, estáticas. Hoy en día puedes variar, puedes jugar, puedes hacer dinámico. Lo que de día es una bonita arquitectura, de noche también sigue siendo una bonita arquitectura porque estás conjugando con colores, con escenas, ¿no? Puedes pasar, como decía, señales de imagen, señales de textos, ¿no? No solo eso, también se puede utilizar ahora para la iluminación de vías. O sea, como pueden ver, ya se utiliza en todo. Entonces, en esta diapositiva, digamos, es una presentación de una ciudad y no hay punto donde no podemos dejar de utilizar los LEDs. O sea, ¿qué significa? Que ya los LEDs ya es una realidad, es el presente, entonces tenemos que utilizarlo. Los análisis efectuados en estos últimos años nos dicen esto. Para el 2008, aproximadamente el 75% de la iluminación era con las fuentes que tenemos hoy actualmente, fluorescencia, descarga, etc. Pero para el 2020, o sea, ya acá 6 años, se prevé que el 75% o el 80% ya va a ser LEDs. O sea, ¿qué significa? Que todo lo que tenemos en iluminación, en todos los ambientes, van a tener que ser cambiados. Entonces, si van a ser cambiados, ahí es donde van a echar mano, digamos, a los técnicos, a los ingenieros, a los que se están formando en esta carrera que están relacionados con la iluminación. Obviamente a los ingenieros electricistas, ¿no? Por decir, en esta sala vamos a tener que cambiar la iluminación. Y dentro de ese cambio de iluminación vamos a tener que corregir algunos errores que se han cometido, ¿no? Por decir, digamos, tenemos una pantalla con rejilla, que el objeto de la rejilla es el deslumbramiento. Y en el sentido como está ubicado, no está controlando el deslumbramiento. Estas rejillas deberían estar en este sentido. Entonces, ahí sí está controlando, o sea, ahí sí está cumpliendo su objetivo. Entonces, como entenderán, van a comenzar a corregirse ya con estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque los sistemas de control de deslumbramiento ya no son rejillas, ya es diferente. Ahora se utilizan, digamos, acrílicos, pero no son acrílicos
cualquiera, son acrílicos que se trabajan, ¿no? Se hacen unos prismas especiales, bueno, lentes, espejos especiales, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá vemos cómo es que ha ido evolucionando, digamos, la eficiencia de LED. La eficiencia de LED se mide cuánta luz emites respecto al vatio consumido. Hoy en día ya los LED están al orden de los 165 a 175 lúmenes por cada vatio que consumen, ¿no? Mucho más que inclusive que las fuentes de descarga que nosotros conocemos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos que utilizarlos. Acá tenemos otro cuadro, cómo es que ha ido evolucionando las demás fuentes de iluminación a través del tiempo y cómo es que han elevado su eficiencia. Y el que ha elevado su eficiencia sorprendentemente en un poco tiempo es el LED. Mientras el tubo fluorescente, las lámparas de sodio, las lámparas de halogenuros metálicos han tenido años y años y años. Es por eso de que la iluminación lo tenemos no cambiante, casi que es lo mismo, pero hoy en día con los LEDs va a cambiar. Y más todavía con la aparición de los OLEDs, que seguramente que hoy en día todavía es una tecnología joven que no está compitiendo a los niveles de LEDs, pero seguramente con las investigaciones que se están haciendo van a estar ahí a la par. Bueno, como ustedes saben, pues los LEDs son unos dispositivos electrónicos que trabajan a corriente continua, porque yo tengo que introducir energía eléctrica a través de los ánodos y los cátodos, y digamos, cuando se introduce la energía, hay un reacomodo de los protones, de los electrones, y entonces al hacer digamos, este movimiento, digamos, molecular, la diferencia de energía que hay entre el electrón y digamos, y los protones genera una energía superior. Esa energía superior se vuelve luz. Es por eso que es una iluminación electroluminiscente. Entonces, eso es lo que genera la luz, ¿no? Entonces, por ese fenómeno se genera la luz. Como entenderán, por así digamos, esto es la estructura de un LED transversalmente cortado y podemos ver, digamos, las etapas donde están, ¿no? Donde están ubicados, ¿no? Entonces, hay una zona, cuando comienzan a acomodarse los protones y los electrones, hay una zona que se llama las lagunas. Es ahí en esas lagunas, en el choque ese, ahí se genera digamos, la iluminación. Al generarse la iluminación, necesariamente esa diferencia de potenciales genera una temperatura, lo cual es, digamos, una característica fundamental de evaluar en los LEDs, porque de esa junta que hay en ese límite, va a darnos la calidad de LED, la eficiencia de LED, el tiempo de vida de LED. Es por eso que es importante tratar, digamos, ese tema, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Acá tenemos, digamos, en detalle cómo es que funciona el LED, ¿no? O sea, realmente el LED tiene una cubierta que protege, digamos, al diodo, pero dentro del diodo tenemos una especie de sándwich, y dentro del sándwich hay una parte que es el límite, que es el que genera la iluminación, el que tenemos que tener mucho cuidado por el tema de temperatura, ¿no? Entonces, de acuerdo a la investigación, para el tema de la iluminación habíamos llegado a los LEDs azul, pero los LEDs azul no nos servían, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que agregarle otros elementos como el galio, como el indio, para generar los colores. O sea, irnos al espectro infrarrojo y al espectro ultravioleta, ¿no? Y en función de eso, generar, digamos, luces
que tienden al blanco. Entonces, acá ya tenemos, digamos, cómo es que se generan, digamos, con la introducción de las tierras raras en el, digamos, en el diagrama cromático de, digamos, de la iluminación, ¿no? Y entonces, ahora vamos a ver, si ya teníamos el LED azul, ¿cómo es que generamos la luz blanca? La luz blanca se genera de dos formas, ¿no? La primera forma, ya tenemos el LED azul, entonces una vez que tenemos el LED azul, le tenemos que agregar algo para que se convierta blanco. Entonces la primera forma y la forma más difundida, la forma más utilizada para todos los equipos que puedan ver de luz blanca para interior y exterior, es que la parte superior se tiene que bañar en fósforo, que es amarillo. Entonces la suma del azul con el amarillo o la reacción del fósforo hace de que exista digamos, el color blanco, ¿no? Y agregando las tierras raras en menor intensidad o mayor intensidad, los que tienden al azul amarillo o al rojo, vas jugando con los, digamos, con las diferentes temperaturas del blanco, ¿no? Puede ser un blanco 3000 grados Kelvin, que es el cálido, que es el que tenemos acá, o puede ser el de 6000 grados Kelvin, que son los que tenemos en el techo, ¿no? Lo fría. Esa es una forma de conseguir la luz blanca. La otra forma es, pues, por lo que ya sabemos, ¿no? La combinación del rojo, verde y el azul. La suma de ellos también te da un blanco. No muy eficiente, o sea, no de mucha cantidad de iluminación, pero es una forma de lograrlo. Entonces, como pueden ver, acá hay un diagrama que tengo el LED azul, agrego el fósforo y obtengo la luz blanca. Otra forma, ¿cómo es que obtienen los LEDs? Por decir, digamos, ya tengo el LED azul, puedo hacer como una esfera y eso lo baño en fósforo. El azul, al incidir en el fósforo, ya generó la luz blanca o en forma plana, ¿no? La otra forma que hablábamos era con la obtención de los tres colores, ¿no? Normalmente esta forma es la que se utiliza, digamos, en la iluminación dinámica de las fachadas, de los puentes, los que varían de colores, ¿no? Y de la otra forma, hablábamos, con la introducción del fósforo, obteníamos los diferentes tonos de blanco, ¿no? Blanco frío, blanco cálido, blanco neutro, etc. Entonces, como pueden ver, con los LEDs ya hemos obtenido luces de colores, luces, diferentes tonos de blancos, los cuales ya podemos utilizar en una iluminación de una oficina, y una iluminación de doméstica, una iluminación, digamos, de vías. Bueno, obviamente existen tipos de LEDs, ¿no? Ya eso es por un tema, digamos, de la electrónica, digamos, de la forma como se tiene que fabricar los LEDs, ¿no? En bases de plástico, en bases de cerámica, en bases metálicas, ¿no? La evolución tecnológica de los LEDs inicialmente eran radial, la que utilizábamos en las radios, después se fue efectivizando, ya se convirtió en LEDs de alta potencia y bueno, ahora lo último, ¿no? Los multichips, o sea, en un LED, en una placa introducen un montón de LEDs y obviamente ya obtienes gran cantidad de iluminación, ¿no? Ahora analizamos o veamos el tema de la temperatura en los LEDs. Esto es importante porque en base al tratamiento de la temperatura nosotros vamos a garantizar el cumplimiento de la expectativa de vida de los LEDs, ¿no? Los LEDs tienen una expectativa de vida de 50.000 a 100.000 horas, ¿no? Normalmente es 50.000 horas para uso, digamos, convencional, ¿no? En laboratorio llegan hasta 100.000 horas. Estamos hablando si es 100.000 horas, 25 años, 30 años de vida. Entonces, para yo tener un buen, digamos, un buen LED, yo tengo que controlar la temperatura en las juntas, la que habíamos hablado inicialmente, ¿no?
y se conoce técnicamente el TJ. Entonces, yo tengo que ver que ese TJ sea lo apropiado. En base a eso, se da, digamos, se garantiza la vida de LED, ¿no? Y para eso, por eso que todos los artefactos de LED tienen como unas aletas, ¿no? ¿Ha visto un dicroico LED cómo tiene sus aletas? Eso es para que genere, digamos, la ventilación, para que, digamos, por ahí disipe la temperatura, de manera que la junta trabaje apropiadamente. Ya de por sí, un LED tiene que tener eso. Imagínense que yo coloque en esta luminaria un tubo fluorescente de LEDs, ya está encapsulado, ya está cerrado. A la temperatura propia que tiene ese LED, le estoy cerrando, le estoy sumando más temperatura. Es por eso que hoy en día tenemos que cambiar inclusive el concepto de las luminarias. Entonces, se está trabajando mucho en el tema de que las luminarias tienen que tener, digamos, una buena disipación de temperatura, ¿no? La temperatura, digamos, a más temperatura, el flujo digamos, de iluminación de LED baja y su tiempo de vida también. Y por lo tanto, hay un rango digamos, de temperatura TJ, ¿no? Que en peor de los casos tendríamos que llegar a los 70 grados centígrados. A partir de ellos, de los 70 grados para arriba, ya realmente el LED no es óptimo. Acá nos especifica cómo es que se afecta la vida de los LEDs. Las luminarias viarias, las luminarias de interior, tienen que tener sistemas de refrigeración, y los cuales tienen que ser calculados óptimamente para, digamos, mantener frío y de manera que los LEDs no se vean afectados. Bueno, hay algunos elementos que afectan, digamos, la vida de los LEDs, ¿no? Ahí tenemos la corriente, mucha corriente afecta, la radiación y externa también afecta, porque, digamos, los lentes que tenemos pueden ser deteriorados por la radiación UV. Altas temperaturas, ya sabemos, hablamos hace un rato que la temperatura es el peor enemigo de los LEDs, la humedad, algunos agentes químicos. No, ventajas de los LEDs, ahí tenemos muchas ventajas. Es manejo en corriente continua, en baja tensión, a prueba de resistencia de vibraciones, la duración de vida es amplia, manejo de, digamos, de intensidad de iluminación, puedo subir, puedo bajar, y habíamos dicho el tiempo de vida. Entonces hay muchas ventajas por el que ahora se puede utilizar, digamos, los LEDs. Luminarias digamos, que se mimetizan, digamos, con la arquitectura, ¿no? Pero también, como todo, tiene desventajas. ¿Y cuáles son las desventajas? No pueden operar a altas temperaturas, ¿no? Su vida es afectada por la variación por la variación de la temperatura, afectas la vida y afectas también el color, ¿no? de la iluminación. El costo, si bien es cierto, hace 2 años eran muy altos, hoy en día todavía son altos, pero cada día están tendiendo a la baja, o sea, cada día están bajando, ¿no? Y el otro, el desconocimiento de la tecnología LED, ¿no? Porque muchos creen que no se puede utilizar, debe ser un sistema complicado, como es electrónico, etc. No, o sea, eso, ¿no? Y lo otro, la introducción de bastantes productos del Asia, LEDs de muy mala calidad, que uno compra un dicroico, coloca y a 2 meses ya está deteriorado, y entonces sale desencantado de aquel elemento de iluminación que te dijeron que duraba 50.000 horas, ¿no? Entonces, esa es la desventaja, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de los OLEDs, o sea, los LEDs orgánicos, que tienen el mismo concepto que los LEDs, pero la única diferencia es que la junta ya no es metálica, la junta es un material orgánico. Todavía, o sea, si bien es cierto, esto no es nuevo, ¿no? Experimentalmente ya
ya tiene años, pero en estas últimas épocas se está trabajando mucho en esto. ¿Por qué? Porque da mucha versatilidad. Vamos a verlo en adelante. Se están utilizando tímidamente hoy en día, ¿en qué? Por decir, digamos, en los señalizadores LEDs, los señalizadores de los dispositivos electrónicos, los teléfonos, por decir, algunos ya están viniendo con OLEDs, pantallas de televisión ya están viniendo en OLEDs, y algunas luminarias, digamos, de acentuación, de decoración, ¿no? Con OLEDs. ¿Qué se espera, no? O digamos, ¿qué diferencia hay entre los LEDs y los OLEDs? Por decir, digamos, mientras un LED es un puntito, en cambio el OLED es una superficie. O sea, en otras palabras, yo con el OLED, con un solo OLED puedo hacer una luminaria de esto. Mientras con el LED tengo que juntar no sé cuántos puntos de LEDs. Entonces, esa es la diferencia. La otra diferencia es que con el OLED van a ser solamente películas. Entonces, mucho más manejable que digamos que los LEDs. Lo más interesante, que digamos que los OLEDs no son rígidos, se pueden modelar, o sea, es como un plástico. O sea, esto va a revolucionar no solo el tema de la iluminación, va a revolucionar el tema de los televisores. Ya sea dicho, o sea, sabemos de que para el próximo año se lanzan los televisores curvos, los LEDs curvos, o sea, los OLEDs. ¿No se han dado cuenta que los televisores LEDs han bajado considerablemente? Que van a entrar los televisores OLEDs. Y esto va afectando también la iluminación. Volviendo un poquito más en el tema de la iluminación está naciendo de nuevo con los LEDs. Hoy en día hay nuevos actores en el LEDs. Antes, en la iluminación, ¿quiénes eran los grandes? Philips, Osram, General. Ellos marcaban la pauta, eran los inalcanzables. Pero con la aparición de los LEDs, Philips, Osram, General, que eran los monstruos de la iluminación, o sea, de las fuentes de iluminación, se han visto avasallados por los que trabajaban en electrónica. ¿Quiénes? Samsung, Sony, Panasonic, LG, porque ellos han trabajado con los LEDs de señalización para los teléfonos, han hecho más trabajo de investigación. Entonces, se han saltado el paso de la iluminación en descarga y todo ese tema, y están empezando en el punto de partida, que es el LED. Entonces, los grandes están en el partidor, igual que los que están empezando. O sea, hoy, estas épocas ha empezado la revolución de la iluminación con los LEDs. O sea, es un nuevo reinicio, los LEDs y los OLEDs. Bueno, es el mismo concepto que los LEDs, solamente por lo que habíamos explicado, y más o menos ahí el gráfico, cómo es que funciona, ¿no? Y hay una característica interesante de los OLEDs, que los LEDs, la iluminación, en este caso si yo tengo los LEDs, tendría que iluminar solamente para abajo, pero con los OLEDs se va a lograr iluminar para arriba y para abajo. O sea, vas a tener una iluminación directa e indirecta, ¿no? O sea, vas a tener más variabilidad de iluminación. Respecto a los LEDs, tienes mejor manejo con los OLEDs. ¿Por qué tienes mayor manejo? Si vemos cómo es que se comporta en el espectro, digamos, electromagnético de la iluminación, los LEDs son puntuales. Ahí ve, el azul, el rojo, el verde son puntuales. Y por lo tanto, yo cuando quiero iluminar, ilumino con un LED puntualmente. Y tengo que juntar un montón de LEDs para poder, digamos, abarcar áreas. Pero cosa que no pasa con la curva de los OLEDs. Es mucho más amplio. Es por eso que hoy en día, digamos, la tendencia va a ser el OLED. No solo por el tema de que tú puedes agarrar con la mano, porque puedes hacer formas, por el mismo hecho de que la luz se está distribuyendo por grandes áreas, la cantidad de luz ya no te fastidia. Mientras con el otro sí, pues a ver, veamos un LED,
nos deslumbra, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, ¿no? Vamos a tener OLEDs transparentes, o sea, con luz para adelante y con luz para atrás. Eso va a revolucionar, digamos, el mercado de la iluminación. ¿Qué es lo que se han propuesto los científicos, los que están trabajando, digamos, en esta tecnología, ¿no? En todo esto, ¿no? De que sea flexible, de que la cantidad de luz que tiene hoy en día, creo que están en los 30 lúmenes por vatio, llegar a los 120 lúmenes por vatio. El día que llegan a los 120 lúmenes por vatio, que más o menos va a ser cada unos 10 años, ya realmente ya va a ser, digamos, una tecnología madura que va a reemplazar, digamos, a muchos sistemas de iluminación. Actualmente, ¿qué se proyecta utilizar? Utilizar, por decir, digamos, en cenefas, de iluminación de remarcación, iluminación, digamos, por decir, digamos, lámparas de pie, iluminación directa, por decir, digamos, en mesa, o pizarras. Se podría hacer diseños, van a revolucionar las pantallas de las computadoras, van a ser transparentes. La que vemos en las películas, donde que con el dedo y ver los números flotando en el aire, transparente, ese es el OLED. O sea que ya eso ya no es imaginación, ya es real. Y bueno, ahí tenemos el objetivo que tienen los científicos para llegar en un futuro cercano a esos temas, ¿no? Y ahí están en años, ¿no? O sea, se ponen hasta unos 15 años y ya esto debe estar maduro. Entonces, como pueden ver, los LEDs y los OLEDs van a revolucionar el mercado. Entonces, ya regresando un poco a los LEDs, ¿por qué genera todo un cambio, no? Ya no es el método de trabajo cómo armar esta luminaria, cómo hacer estas luminarias o cómo hacer las luminarias de alumbrado. Estos son los niveles de cómo se trabaja con las luminarias con LEDs. Hay alguien que hace el LED y hay otro que hace, digamos, el lentes, hay otro que hace, digamos, la electrónica, hay otro que integra todo eso y hay otro que hace la luminaria. Se dan cuenta que es todo una cadena, es todo un cambio total. ¿Y quiénes son los actores? ¿Quiénes son los grandes fabricantes de LEDs? Ellos, Philips, Cree, Nichia, Orran, Cityled, Samsung. Ellos son los grandes. Pero no, como veíamos en la diapositiva anterior, con el LED solo yo no hago nada. Necesito lentes. Entonces, también hay fabricantes de lentes. O además de estos fabricantes digamos, de diodos, existen muchos más. Y interactúan entre ellos. Van haciendo investigaciones que, por decir, digamos, Cree necesita un blanco frío y que no puede lograrlo, entonces va y le dice al otro, tú tienes, entonces véndeme solamente ese dispositivo. Hay una combinación total de todos ellos, ¿no? Y si vemos nombres de quienes fabrican los LEDs, unos cuantos conocidos y el resto desconocidos. Es por eso que hay nuevos actuantes. Ahora, un LED, para que pueda distribuir la luz, porque un LED es como un láser, es direccional, yo tengo que utilizar un lentes o un espejo. Y hay fabricantes de eso, y los más reconocidos son ellos. En base de ellos, a un diodo se le coloca la óptica y tiene solamente un punto. Y para la luminaria tienes que colocar muchos puntos y vas colocando o vas combinando puntos, diferente tipo digamos, de óptica y diferentes tipos de iluminación, ¿no? Y para que funcione todo esto, tiene que tener dispositivos de control electrónico, que son los drivers, transformadores, y estos son los fabricantes. Entonces, con todo esto, ¿qué cosa logramos? Iluminar internamente los edificios, iluminar las fachadas, no solo iluminar las fachadas, sino hacerlos interactivos, ¿no? Como les decía. Por decir, esta obra que hizo nuestra empresa en España,
que es un cubo de, digamos, de una empresa que trabaja mucho con el tema de agua, y quería, por decir, digamos, que su fachada simule el agua. Hicieron con LEDs. Entonces, eso cae como persiana de agua, pero es LEDs. Iluminación de fuentes, iluminación de monumentos que tú vas variando, ya no es estático, ya puedes jugar con las luces. Los puentes. Este es un proyecto de, digamos, no sé si ustedes reconocen. ¿Conocen este proyecto? El puente Comuneros. ¿Ya? Es un proyecto que estamos trabajando que va a tener una iluminación con LEDs. Digamos, los pilotes van a cambiar de colores y abajo también va a cambiar de colores, ¿no? Entonces, a la distancia eso se va a ver interesante, porque de día va a ser impresionante, pero de noche, ¿qué va a pasar? Si no está iluminado, horrible, también tiene que estar iluminado, ¿no? Más o menos así se va a tener que lograr, ¿no? Bueno, señores, eso es lo que yo quiero impartir con ustedes. Digamos, tema de LEDs, que ya es el presente, y el futuro es el OLEDs. Eso es lo que quería conversar con ustedes.